Hola a todos, todas y todes quienes nos escuchan y o ven. Mi nombre es Joanny Domínguez y les doy la bienvenida a este espacio de diálogo y conversación Amistades Seguras, Amistades Diversas, siendo un espacio donde jóvenes líderes y lideresa reflexionamos sobre nuestras prácticas y discursos con una visión crítica a los sistemas de opresión que vulneran y atentan contra nuestros derechos y libertades. Este espacio se presenta bajo el marco de las actividades de la campaña Actúa, Detén la Violencia dentro de la ciudad de Santa Cruz, y agradecemos de forma particular al colectivo Rebeldía y a Oxfam por permitirnos lograr este espacio. Ahora les damos una calurosa bienvenida a nuestros participantes. Bueno, gracias Giovanni por la introducción. Mi nombre es Maximiliano Vargas, soy un hombre trans y bueno, eso. Muchísimas gracias, mi nombre es Jeremy Antelo, tengo 22 años y formo parte de muchas colectivas de diversidades sexuales y también formamos parte con Max de la campaña Actúa Detén la Violencia. Muy bien, bienvenidos chicos. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre diversidades sexuales y de género porque consideramos de suma importancia que exista mayor conocimiento para deconstruir idealizaciones que se tienen y que muchas personas cuestionan por qué quieren tanta visibilidad. Si lo vemos a gran escala, el camino aún es largo y falta mucho por luchar y es una lucha que tiene que ser constante. Es por eso que trataremos de visibilizar un poco a través de diálogo la realidad por la que muchas pasan a diario dentro de sus contextos sociales. Ahora, pasando a las preguntas, ¿qué significa para ustedes formar parte de las diversidades sexuales? Para mí, como hombre trans, activista y líder, es constante lucha, la verdad. Constante lucha eh, por la visibilidad, porque nos traten con respeto. Y para mí, la diversidad sexual es lucha. Gracias. Yo creo que algo importante para nosotros que trabajamos en el tema de la lucha por nuestros derechos como personas LGTB, aparte de la visibilidad que dice Max, es el ser esta persona que sí puede vivir su sexualidad, vivir su identidad, para las personas que quizás nos puedan ver desde afuera y estén en este conflicto de que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y creo que estoy mal y creo que nunca voy a poder vivir mi sexualidad. Entonces, creo para nosotros es importante el visibilizarnos como personas que trabajamos por nuestros derechos. ¿Tienen ustedes alguna experiencia que nos quieran relatar que han vivido por formar parte dentro de las diversidades sexuales y de género? Bueno, una experiencia positiva fue que cuando salí del closet con mi padre, aunque a él sí le costó bastante, ¿no? Como a todos los padres el hecho de aceptar o de ser, ¿no? Mi padre em, tomó terapia y una persona que era su amiga habló con él y le dijo, cuando él estaba en negación, ¿no? De cómo mi bebé, digamos, ¿no? Mi padre le dijo, bueno, esta chica le dijo, ¿cómo vas a rechazar a tu hijo si el mundo entero lo va a rechazar? Y vos como padre deberías entender em, lo que va a vivir. A partir de eso, mi padre tomó terapia y yo me mudé con él. Y a mi mamá todavía le costaba bastante todo el tema de mi transición. Y hubo un día que yo le dije a mi papá, es que yo no entiendo por qué vos lo aceptaste y mi mamá no. Y él me dijo que todos los padres pasan por una etapa de luto, en la cual en esta transición sienten que su anterior hijo, hija, murió, ¿no? Y ahora está con otra persona totalmente diferente. Entonces para mí fue una bonita experiencia porque pude entender que no para todos es fácil y que hay que apreciar a la gente que se da el tiempo y se da la oportunidad de hacer el luto y aceptarte tal cual sos, ¿no? Claro, como dice Max,
nuestros padres ya tienen una vida armadísima para nosotros desde que nacemos. Tienen en su idealización cómo nosotros vamos a crecer, con quién nos vamos a casar, y toda nuestra vida ya está en su mente planeada. Y cuando nosotros agarramos y nos identificamos como somos y contamos a nuestros padres, es como si derrumbáramos todo el altar que tienen ellos para nosotros. Lo mismo pasó conmigo cuando salí del closet. Nuestros padres nos pueden sorprender. En mi mente yo tenía la visión de que mi madre era mucho más abierta de mente que mi padre, pero al momento de salir del closet fue al revés, ¿no? Mi padre me apoyó desde el instante y mi madre le costó un poco más. Y ahí va la experiencia que quiero contarles, porque durante muchísimo tiempo yo estoy en el activismo hace como unos 4 años siendo voluntario de distintas organizaciones. Y cada vez que yo llegaba de una actividad, llegaba a un taller, agarraba y le decía a mi madre mía, mami, aunque ella no quiera escucharlo, ahora hablamos sobre esto, conversamos sobre esto, hasta que en el momento ella empezó a preguntarme cosas sobre ciertos términos, ciertas experiencias. Y si la oportunidad de contar esta experiencia ahorita es que mi madre fue a ver por primera vez en su vida la Marcha del Orgullo 2022. Entonces ella siguió todo el camino, y esto yo me enteré después cuando terminó, porque yo no la había visto. Sin avisar, ella fue y siguió todo el recorrido con mi hermanito incluso, y se quedó hasta el final y estuvieron ahí mirando muchas cosas que pasaron en el Pride. Y recién yo me enteré al finalizar. Lamentablemente no nos pudimos encontrar, pero el que ella esté ahí es como un logro que todas las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans y de todas las diversidades y disidencias esperamos cambiar en nuestras familias, esperamos cambiar en nuestros hogares. Entonces, hasta ahora en este tiempo de mi vida, esa es la mejor experiencia que he tenido. Gracias por comentarnos sus experiencias, chicos. Y claro, yo me quedo con lo que dicen sobre idealizar. Muchas veces los padres idealizan una vida desde que somos pequeños, y también referente al tema de cuando toca esa típica charla que usualmente casi todos tenemos cuando uno va en proceso de salir del closet, que muchas veces no nos ponemos en el lugar de ellos, porque ellos han vivido en una época diferente a la que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, para ellos también es difícil. Entonces, lo ideal sería trabajar en conjunto para poder sobrellevar esta transición, este cambio, y convivir, ¿no?, en el margen del respeto, tanto dentro de nuestros círculos familiares, de nuestras amistades y personas que nos conocen en el contexto en el que vivimos. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿ustedes han sentido alguna vez miedo o se han sentido vulnerados a ser ustedes mismos? Sí, de hecho, cuando yo era más chiquito, yo no tenía ni idea ni ninguna información acerca de la población LGBT, y mis padres no me habían hablado acerca de eso, ¿no? Yo siempre supe que era diferente, ¿no? Entonces, y para mí, a mí me da mucho miedo decirlo. Mis padres no me habían tocado el tema, ni me habían dicho si era bueno o era malo, pero yo asumía que era malo porque yo no conocía a otra persona que se sienta igual que yo, o que sea así, ¿no? Entonces, mi padre, cuando yo tenía 12 o 13 años, me preguntó si yo era bisexual. Y él me dijo, yo no te voy a decir nada, no te voy a hacer nada, solamente quiero saber. Y bueno, él me lo había dicho de buena manera, ¿no? Pero yo ahí me asusté y le dije que era homofóbico, que odiaba a ese tipo de gente. Y todo este tiempo, sin siquiera mis padres decirme nada, ¿no? Sentía mucho miedo decirle. E incluso después, cuando salí del closet con mis padres, con mi familia, durante un tiempo incluso escondí el hecho de que era trans, porque desde que vos partís de decir lo que sos, existe mucha gente que te amenaza por eso, ¿no?
porque no están de acuerdo, porque no lo entienden y no lo quieren entender. Claro, y algo que causa el miedo es la incertidumbre de qué viene después de que vos descubrís que tenés una orientación sexual, una identidad diferente a la que conoces cuando vas creciendo. Entonces, como decía Max, no le hablaron, y es completamente verdadero, porque nuestros padres no asumen desde que nacemos que vamos a tener, o vamos a ser gays, lesbianas, vamos a tener una orientación, una identidad diferente a la que ellos tienen. Entonces, por ende, no nos hablan sobre las diversidades. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificarnos con nuestras orientaciones, con nuestras identidades sexuales, tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar después, cómo debo actuar, qué debo saber. Y peor si nos ponemos a investigar cuando estamos, la mayoría se identifica cuando es adolescente. Lo que tendemos a hacer es investigar. Y cuando investigamos nos topamos con tantas barbaridades en internet que puede ser que incluso ocasione que nosotros escondamos nuestra identidad, escondamos quiénes somos y cómo sentirnos. Y esto no es diferente, hay muchísimas personas que incluso nunca llegan a aceptar su orientación o su identidad y viven escondiendo esto, sintiendo vergüenza y tratando de desviarlo por otro camino, asumiendo cosas que no son, viviendo vidas incluso armadas y falsas, que esto causa muchísimo daño mentalmente y físicamente también. Entonces, otra cosa que cuando uno sale a la calle siendo gay, voy a hablar de mi experiencia, es el tema del machismo, que vos cuando salís y te asumís como chico gay y estás en pareja y tenés este miedo de poder agarrarle la mano, abrazar, actuar, digamos, como pareja con alguien que tiene tu mismo género, es muy difícil en la calle, en nuestra sociedad, y más que todo en el espacio donde nosotros vivimos, que estamos en nuestra ciudad, por ejemplo. Claro que sí. Muchos, o al menos yo desde mi vivencia personal, antes a mí me preocupaba el qué diría la sociedad, qué diría mi familia. Y en el inicio de cuando yo me di cuenta que yo me consideraba una persona bisexual y empecé a sentir atracción hacia una chica, yo me decía a mí misma, ¿por qué a mí? Por qué me tocó a mí? O qué es como que si hubiera algo mal en mí, y me culpabilizaba demasiado. Entonces, esas cosas me han costado mucho superar y afrontar, y de igual forma en mi familia y en mi entorno social. Y hoy en día forma parte de una organización que lucha por los derechos de las diversidades y que busca ayudar a desconstruir por medio de la educación. Entonces, para mí el miedo y la incomodidad, como mencionaban ustedes, nos mueve y genera cambio, genera acciones. Y esto viene enlazado a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué acciones ustedes propondrían para reducir este tipo de discriminación o de plumofobia que existe aquí en la actualidad en Bolivia? ¿Qué es lo que propondrían ustedes? Bueno, yo en ese aspecto he pensado bastante, porque esta pregunta me la han hecho bastante, y creo que si bien nos falta mucho camino por recorrer, hasta ahora las luchas, por ejemplo, raciales, que llevan años de años y siguen y sigue habiendo racismo y sigue habiendo discriminación. Creo que como ciudadano, se podés hablar con tus amigos, con tu familia, siendo heterosexual, cisgénero incluso. No tiene nada que ver tu orientación sexual o identidad de género. Puedes ser heterosexual, cisgénero, y hablar de estos temas. Algo que tiene que entender, por ejemplo, la sociedad y las personas LGBT y más, es que muchas veces dicen, pero nosotros somos normales, somos iguales, queremos que nos traten. Nosotros no somos iguales. Eso está claro, no somos iguales, tenemos gustos diferentes, nos vestimos diferente, rompemos con la heteronorma y los estereotipos de género. Y eso
no tiene nada de malo. Somos diferentes, no somos iguales, pero aún así tenemos que ser respetados. Porque no porque yo sea un hombre cisgénero, pero sea gay y me vista, digamos, masculino, merezco más respeto porque soy heteronormado, ¿no? Igual, porque muchas veces dentro de la propia población LGBT existe esto de que tenés que ser, por ejemplo, dentro de los chicos gays, ¿no? Que tenés que ser macho y masculino y eso hay que cambiar. Somos diferentes y eso igual se tiene que respetar. Claro, em, con respecto a la plumofobia, yo creo que hay que tener estas conversaciones incómodas con nuestros amigos, nuestras amigas, con nuestra familia incluso. Las conversaciones de que las personas LGTB, las personas con diversa orientación sexual e identidad de género existen y están con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, están en nuestro colegio, en nuestro trabajo. Entonces, el darle el lugar y sacar de esta clandestinidad a las personas eh, de la población LGTB sería un gran avance y es algo que necesitamos, porque no es como que alguien esté escondido en su casa y cuando salga todo el mundo, ah, sí, un gay, digamos, ¿no? Tenemos que entender que sí estamos dentro de nuestra sociedad y que sí articulamos incluso con todos los factores que interactúan en nuestra vida. Y conversar muchísimo sobre los estereotipos de género. Conversar muchísimo sobre nuestra carga machista que tenemos todas las personas, incluso dentro de la población LGBT, ya que tocas el tema de la plumofobia. Desconstruirnos y destruir este machismo que tenemos todos dentro de nuestra vida. Claro que sí. Como ustedes bien dicen, lo importante, la clave aquí es visibilizar y fomentar el diálogo, tener esas conversaciones incómodas que fomentan de cierta forma el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pasando a la siguiente pregunta y ya cerrando un poco este tema, ¿ustedes qué le dirían a esa persona que está pasando por una situación de vulnerabilidad, ya sea por su orientación sexual, por su identidad de género, que está pasando esto dentro de su entorno en el que se encuentra, pero que no sabe de qué forma afrontar o cómo dar el primer paso? ¿Qué es lo que ustedes le dirían a esa persona? Creo que lo principal sería que no estás solo, ¿no? Cuando nosotros crecemos, bueno, al menos yo crecí, más bien ahora hay más apertura a hablar de estos temas, pero conforme yo crecí, yo no tenía la más mínima información de todo esto y creía que yo era la única persona en el mundo que vivía esta situación, que se sentía así, que era diferente. Entonces creo que para todas estas personas es que no estás solo, que hay espacios, lugares donde podés acudir a información, donde podés entender que no está mal lo que sos, porque la poca información que existe nos daña bastante, ¿no? Entonces, bueno, mi mensaje principal sería ese. No estás solo, hay personas que sufren lo mismo y pasan por las mismas cosas. Hay otras que no, pero bueno, eso. Siento que también el entender que no todos tenemos los mismos tiempos y estar primero consciente de que tenés que estar preparado, tenés que aceptarte vos mismo antes de afrontar todas las cosas que se vienen después de decir que sos parte de las diversidades. Entonces, entender que no estamos apurados a salir, no estamos apurados a gritar nuestra sexualidad, pero con la esperanza de que cuando lo hagamos vamos a sentir la libertad de expresarnos y vivir de la forma en que nosotros nos sentimos y queremos. Exactamente.
Cada uno, en lo personal, quisiera compartirles un poco. Yo considero que cada uno vive la vida y ama de distinta forma, y no por eso se deben cuestionar nuestras diferencias, que porque sos bisexual, que porque sos trans, sos gay, sos lesbiana, no binario. Entonces, en Bolivia existe y siempre va a existir la diversidad, y se me queda un poco lo que en anteriores hechos que han pasado últimamente en la ciudad decían que ustedes son minoría. Nosotros no somos minoría, somos una voz grande que exige respeto, no tolerancia. Así que agradecemos a la participación de Jeremy, de Max, por brindarnos un poco sobre las experiencias que tienen y sobre este tema de las diversidades sexuales y de género, porque consideramos que es de suma importancia que exista mayor conocimiento para poder desconstruir esas idealizaciones que se tienen. Así que gracias, chicos. Gracias, Giovanni, por la entrevista. Agradecer y querer invitarles a todas las personas que puedan mantener conversaciones, porque cuando nosotros contamos nuestra experiencia, puede ser que alguien haya vivido cosas parecidas y puede ser que ayudemos en algo, incluso a su estado emocional. Entonces, felicitar también a quienes han planificado toda esta actividad y decirles que es muy importante lo que están haciendo. Agradecer a todos, todas y todes quienes nos escucharon y oyeron. Soy Joanny Domínguez y nos vemos en el próximo podcast. Este fue el episodio 1 de Amistades Seguras, Amistades Diversas.